Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Matemáticas con Pelo. Como pueden ver, hay un cambio en mi fisionomía respecto al video anterior, sencillamente porque el video anterior, para la redundancia, fue grabado el año pasado. Este año estoy recién comenzando con las grabaciones debido a que en el intertanto hubo ya sea vacaciones, yo tuve una operación a cuesta, acá hay una prueba de aquello. Entonces, bueno, ahí está el asunto. Pero eso no significa que no podamos seguir con nuestros contenidos. Ya se partió con el video anterior, con la geometría básica, y dejamos puesto el tema ya en la palestra. Ahora lo que necesitamos aprender es qué son los ángulos o qué tipos de ángulos existen. Y para eso lo vamos a ir repasando uno a uno, analizando conceptos. Como también sabemos, no tenemos un desafío, ¿ya? Porque hemos pasado materia solamente, pero eventualmente lo tendremos, ¿ya? Así que, bueno, muchas gracias a todos los que me dieron likes en los videos anteriores y en el video anterior en particular. Y bueno, vamos allá. Como ya les había dicho, necesitamos saber las clases de ángulos, ¿ya? Y lo primero es conocer el ángulo más común de todos, ¿ya? Que es el ángulo recto. Es aquel que mide 90 grados. Ahora ustedes miran qué son los grados. Bueno, para empezar, este es un ángulo de 90, que es el que está aquí, ¿ya? Se simboliza en este caso con un cuadrado, porque los ángulos que tienen un cuadrado inscritos son de 90 grados, ¿ya? Por eso que se simboliza con un cuadrado. Usualmente los ángulos se simbolizan de esta manera, ¿ya? Para que lo sepan. Ahora, aquí está la nota, ¿ya? En geometría, grado, que se simboliza con esto, ¿ya? Se simboliza así. Es la unidad empleada para los ángulos en las figuras geométricas, ¿ya? Esa es la unidad. Ahora, generalmente está sujeto a dos rectas o dos segmentos, por ejemplo acá, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que estas hayan sido dos rectas y ahí se formó ese ángulo, ¿entienden? Bien, perfectamente. Ahora también puede ser entre planos y cosas por el estilo, pero bueno, eso ya se verá posterior. Ya, entonces existen varias escalas. Una escala es la sexagesimal, ¿ya? Que es la que usualmente se usa, ¿ya? Y la que vamos a poner énfasis nosotros, ¿ya? Que divide la circunferencia en 360 partes, ¿ya? Que es así, y ustedes van haciendo divisiones, etcétera. Ya, y todas esas divisiones se dividen en 360 partes, ¿ya? Y en la centesimal es la que divide en la circunferencia en 400 grados, o sea, en 400 partes, ¿ya? Así que, bueno, eso es como lo más general. Ahora yo le voy a mostrar más o menos cómo se divide esto en el asunto de los 360 grados. No vamos a verlo al tiro en profundidad porque lo vamos a ver en un anexo, pero sí como para que se hagan una idea de cómo se va subdividiendo, ¿ya? Así que vamos allá. Ya, entonces acá como para aclarar un poco respecto a las divisiones, ya vamos a ver la distribución de grados en la forma sexagesimal, ¿ya? Que es la siguiente, la que vemos acá. Ya, esto se divide en 360 partes, así como sería una torta, por ejemplo, divídalo en 360 partes y ahí van a ver el asunto sexagesimal. Si fijan acá, por ejemplo, un ángulo que esté, o sea, un rayo que aparezca desde el origen, ya, desde el origen hacia el infinito, obviamente, pero que esté junto equidistante, que tenga la misma distancia, ya, ¿cómo es esto? Desde donde está el rayo hacia cualquiera de los dos ejes, va a provocar de que este sea la mitad de lo que tenía el otro. Por tanto, y que después vamos a aprender que se llama bisectriz, ¿ya? Por tanto, el ángulo que se va a hacer acá va a ser la mitad del siguiente. En este caso sería 45 grados, ¿ya? Ahora, estos son como los equivalentes a los puntos cardinales, entre comillas, ¿ya? Donde aquí tenemos 0, 90, 180 y 270. También en el coloquio se dice, por ejemplo, ha dado un giro de 180 grados, quiere decir que
se dio vuelta, ya en vez de estar mirando para allá, ahora mira para acá, ¿ya? Porque esto también tiene que ver con direcciones. Ahora, ¿por qué hay un 360? Porque uno cuando está haciendo la contabilización, cuando avanza, después no vuelve a hacerlo, no se resetea, sino que llega a 360, después sigue avanzando, ¿ya? Ahora, para efectos prácticos, uno trabaja en una sola revolución, pero por ejemplo en la física de repente hay varias revoluciones, o en los ejercicios de repente te dicen hay 450 grados. Entonces uno tiene que dar la vuelta y después posicionarse donde corresponde, ¿ya? Eso es básicamente. Obviamente la notación sexagesimal y todo eso lo vamos a ver en un anexo, como ya lo reiteré en la parte anterior, ¿ya? Pero sí vale la pena ya empezar a ver de qué se trata. ¿Ya? Entonces, bueno, se denota entonces la circunferencia dividida en 360 partes, que eso es lo que le estaba diciendo, ¿ya? Por eso que está ese número. Ahora, y aquí nos vamos a centrar también para nuestra geometría, que es lo más usual. ¿Ya? Entonces podemos establecer como condición de que dos rectas secantes, ¿ya? Que su ángulo de corte sea 90 grados, ¿ya? Haciendo que ambas sean perpendiculares entre sí, ¿ya? Esa es la notación de perpendicular, por si acaso. ¿Ya? Entonces básicamente que uno haga esto, ¿ya? Entonces esto va a ser perpendicular, ¿ya? Son dos rectas secantes. Recuerden que para que haya dos rectas secantes tienen que cortarse en un punto, ¿ya? Así que eso ya lo vimos en el video anterior. Así que ahora vamos a ver qué sucede cuando hacemos que dos rectas sean secantes dentro de un plano. Se va a formar algo muy particular que después va a ser objeto de estudio a posterior, que se llama el plano cartesiano, que es lo que lo vamos a, digamos, a plasmar por ahora, pero todavía no profundizar. Ya, entonces, como les dije, vamos a ver lo que tiene que ver con el plano cartesiano, pero somero, solamente presentárselo para que ustedes entiendan más o menos de qué se trata, ¿ya? Acá pueden ver, este es el plano cartesiano, ¿ya? Donde es el eje X y este es el eje Y, y el de las X también lo vamos a ver que este se le llama el eje de las abscisas, y el de las Y se le llama el eje de las coordenadas, ¿ya? Se fijan, acá tienen números romanos. Esto va a indicar el número de cuadrante que tiene. Ya vamos a explicar qué es un cuadrante, ¿ya? Y esto que están acá son los pares ordenados, ¿ya? Que tienen esa particularidad, tienen para poder ordenarse, valga la redundancia. Ahora, esos pares ordenados también van a ayudar a indicar en direcciones también para dónde se mueven, ya sea las X o las Y, ¿ya? Recuerda que aquí estamos hablando de un plano, no estamos hablando de una sola línea, una cosa unidimensional, sino que es un plano, ¿ya? Entonces, en particular, se dice que es el resultado de lo que habíamos estado hablando antes, ya que dos rectas secantes se corten de forma perpendicular, ¿ya? Es el resultado de aquí. Entonces esto es llamado plano cartesiano, esto de acá, o plano rectangular, también hay otras personas que le dicen eso, ¿ya? Sirve para establecer sistemas de coordenadas rectangulares, como el que tenemos acá, o acá, o acá, o acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una coordenada rectangular de acá podría ser el 2,1, ¿ya? De este cuadrante, ¿ya? Y la particularidad es que los dos términos que van a estar dentro de este paréntesis que se dice, va a ser positivo y positivo, ¿ya? Este no es el número 2,1, ojo, no estamos hablando de números, estamos hablando de coordenadas. Por tanto, esta coordenada se compone de dos números, del 2 y del 1, ¿ya? Esas cosas tienen que tenerlas claras desde ya. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del cuadrante 2, acá sería, por ejemplo, menos, vamos a seguir con los mismos números, menos 2,1, ¿ya? Y ahí el menos 2 es el negativo y el 1 es el positivo, ¿ya? Después acá tendríamos menos 2, menos 1, ¿ya? Y ahí los dos son negativos. Y acá sería el 2, menos 1, ¿ya? Y acá lo que corresponde al I va a ser negativo, ¿ya? ¿Ya? Estos siempre tienen esta forma, X, Y, ¿ya?
Entonces lo que está en Y son lo que está a la derecha y lo que está en X está a la izquierda. Y si se fijan, todo lo que está de aquí hacia arriba, ya, tiene positivo la Y. Todo lo que está de aquí hacia abajo tiene negativo la Y. Todo lo que está desde aquí, el origen, ya, hacia la derecha, tiene positivo la X, ¿ven? Y todo lo que aquí está de aquí a la izquierda tiene negativo la X, ¿ya? Y tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, cuando nosotros veíamos los conjuntos y decíamos, por ejemplo, los enteros, empezamos del 1, empezamos 0, 1, 2, 3, ¿ya? Y se dan cuenta y avanzamos hasta el más infinito, ¿se acuerdan? Pero para allá están avanzando lo positivo, ¿ya? Pero para acá teníamos lo negativo, ¿se acuerdan? Menos 2, menos 3, ¿ya? Y acá está lo negativo. Y vamos hacia el menos infinito. Y acá es lo mismo. ¿Se fijan? De aquí para allá va todo lo positivo. Y de aquí para acá todo lo negativo. Y para el caso de las Y o la eje de la ordenada es lo mismo. Es como que estuviéramos mirándolo ahora, en vez de así, lo miramos así. ¿Ya? Entonces en el caso del eje de la Y, aquí tenemos el 0. Bueno, acá va a tener el 1, el 2, el 3. Así como cuando nosotros miramos esos típicos termómetros, cuando sube, va subiendo, los números van, o sea, cuando sube la temperatura, los números van subiendo en su lectura. ¿Ya? Y bueno, acá tenemos menos 1, menos 2, menos 3, obviamente, y van hacia el menos infinito, y acá hacia el más infinito. ¿Ya? Entonces, sigue la misma estructura. ¿Ya? Entonces, para resumir, esta es la forma de los pares ordenados. Estos son los cuadrantes, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Esas son las formas de los pares ordenados y estas son las estructuras. ¿Ya? De aquí hacia arriba, en el caso de las Y, vas a ser positivo, de aquí hacia abajo negativos. Y en el caso de las X, de aquí, desde el origen hacia la derecha, van a ser positivos, desde la izquierda, o sea, desde el origen a la izquierda van a ser negativos. ¿Ya? Obviamente estos a grosso modo, porque lo vamos a ver a posterior, un poco más profundizado, incluso vamos a hacer ejercicios, vamos a tener ecuaciones que le van a dar un par ordenado, entonces lo vamos a poder dejar ahí, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero eso todavía no es material de estudio, pero desde ya tienen que saber de que una consecuencia de que hayan ángulos rectos entre dos secantes es que se forme este plano cartesiano, que es muy, muy importante. Y que gracias a esto uno puede desarrollar el cálculo, puede desarrollar álgebra, puede desarrollar geometría analítica, y todas esas herramientas sirven para otros campos, como, no sé, la economía, la finanza, etcétera, para poder leer gráficos, ¿ya? Y poder tomar determinaciones. Es muy importante, por ejemplo, en la industria, para personas que hacen administración de las empresas, saber leer bien estos planos, obviamente con curvatura y cosas por el estilo, para poder tomar decisiones. Es muy importante. Así que bueno, esto es a grosso modo, como les digo, y ahora lo que vamos a ver es empezar a ver los otros tipos de ángulos, ya empezando por el ángulo agudo. Entonces ahora, pasado el plano cartesiano, ya obviamente a grosso modo, vamos a continuar con otros tipos de ángulos. ¿Ya? Primero de eso es el ángulo agudo, ¿ya? Es todo ángulo menor a 90 grados. ¿Ya? Si se recuerdan, ustedes teníamos así, ¿cierto? Plano cartesiano, todo lo que está acá adentro, allí va a ser un ángulo agudo. ¿Ya? Entonces, como dice bien su simbología, el alfa, que es el ángulo, tiene que ser menor a 90 grados. ¿Ya? Ese sería desde 0 a 90. ¿Ya? Todo lo que está ahí es un ángulo agudo. ¿Ya? Ahora, después vendría el ángulo obtuso, ¿ya? Que es mayor que 90 grados, pero menor que 180. ¿Ya? En este mismo dibujito que habíamos hecho acá, sería todos los ángulos que sean mayores que 190 grados, o sea que sobrepasa ahora acá, pero no sobrepasa los 180. O sea, puede llegar hasta aquí, pero no ser igual, ¿ya? Hasta ahí, pero no ser igual, ¿ya? Se te estarían alojados en esta región todos los que son de ángulo obtuso, ¿ya? Y aquí tienen un ejemplo, ¿ves? Si se fijan acá pueden dibujar una línea de 90 grados imaginaria, que sería la cuestión, pero si se fijan acá se pasó, ¿ya? Entonces aquí el beta, ¿ya? Que sería nuestro ángulo,
sería mayor que 90 grados, pero menor que 180. ¿Ya? Recuerden que estos símbolos son símbolos menores en este caso. Ya, o sea, disculpen, aquí mayor si que se lee respecto a beta y menor si que se lee respecto a 180. Ya, eso va a depender que tenga uno en cada lado de la inecuación en este caso, o desigualdad en realidad. ¿Ya? Y después tenemos acá el ángulo extendido, que es cuando dos rayos, ¿ya?, que parten de un mismo origen, están totalmente tienen la misma, por ejemplo, tienen la misma magnitud, y eso después se podría ver en física, pero tienen distinta dirección. Entonces lo que provoca es que se haga una recta, ¿ya?, entre los dos rayos. ¿Ya? Por eso es que están aquí desde un origen y parten de la izquierda, de uno hacia la derecha y el otro a la izquierda. Que es en realidad lo que pasa cuando nosotros hablábamos del asunto de las rectas numéricas, por ejemplo. Parten de un origen, del cero, y para la derecha se iban los positivos, para la izquierda se iban los negativos. ¿Ya? Entonces, es algo por el estilo, ¿ya?, para que se haga una idea. Entonces, el ángulo, que en este caso es el ángulo Z, va a ser igual a 180 grados, o sea que es desde el inicio hasta el final, ¿ya? A diferencia del obtuso, que era todos hasta el 179,99999, ¿ya? Periódico ángulo, digamos, pero acá en este caso es estrictamente, como en haciendo este dibujito que teníamos aquí, es estrictamente ¿ya? Estrictamente este. Entonces estaría ahí totalmente extendido, ya, como lo que se muestra acá. Entonces estos son los tres primeros, ¿ya? Y ya después vendría el otro, que es el entero, ¿ya? Ustedes me dirán, ¿qué pasa con los otros de acá? Lo que pasa es que todos estos nombres se pueden dar vuelta, si se dan cuenta, ¿entienden? Entonces van a seguir obteniendo el mismo, porque van a tener la referencia al 180 en vez del 0, ¿ya? Porque es muy válido que ustedes me puedan preguntar, ay, ¿qué pasa con los que están acá? O los que están acá. ¿Tienen otros nombres? No tienen otros nombres, sino que se toma los agudos que van desde el 0 al 90, el recto, que es el que ya vimos al principio, ya, que es el de 90. Después tenemos los obtusos que van desde 90 a 180 y después el de 180, que es extendido, ¿ya? Como bien dije, si esto lo damos vuelta, cubre todos los otros espacios, ¿me entienden? Entonces solamente hay que cambiar el sistema de referencia. Entonces nos quedaría uno que es el ángulo completo, ¿ya? Y de ahí vamos a seguir viendo otros tipos de ángulos, algo complementario, suplementario, etc. Continuamos entonces con el ángulo completo, ¿ya? Que era básicamente como lo habíamos estado mostrando al principio, ¿se acuerdan? Cuando hacíamos la repartición de los ángulos, más o menos el mismo símbolo, porque aquí el ángulo es todo. Entonces se forma una circunferencia. Entonces mide 360 grados, es decir, da la vuelta completa a la circunferencia. Hace esto. ¿Ven? Y vuelve al origen, ¿ya? Entonces, usualmente, bueno, se representan los ángulos con letras griegas como alfa, beta, gamma y teta, ¿ya? Usualmente, ¿ya? Bueno, acá sabemos que la gamma, que representa el ángulo, son 360 grados. Entonces, también hacemos una observación. Decimos que el ángulo es la unión de dos rayos que tienen un punto frontera en común, ¿ya? En este caso, bueno, aquí sería ese rayo y el otro rayo que cae ahí mismo, ¿ya? Pero como se vieron en los otros, de repente estaban así, otra vez así, otra vez así, otra vez así, pero siempre son dos rayos, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre parten de un origen, ¿ya? Eso es. Y esos son los básicos. Ahora vamos a empezar a ver las combinaciones que se pueden provocar entre ellos, ¿ya? Por ejemplo, entre dos ángulos agudos que entre los dos sumen 90 grados, se le van a llamar, como sale acá, en el 6, ángulos complementarios, ¿ya? Son los que suman 90 grados. ¿Qué ejemplo de ello? Acá tenemos, por ejemplo, tenemos un ángulo alfa, ya fuera cual fuere, y un ángulo beta, ya fuera cual fuere. Si ambos dos suman 90, o sea, si ambos dos los sumas y te dan 90 grados, quiere decir que son ángulos complementarios.
¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que este vale 30 grados y este vale 60 grados. Si lo convierto acá, me salía 30 grados más 60 grados, me va a dar 90 grados. Y ahí se cumpliría, entonces aquí el 30 y el 60 son complementarios, ¿ya? De eso se trata. Así que ahora vamos a seguir viendo los otros, ¿ya? Esta clase solamente se va a tratar de conocer cuáles son los tipos de ángulos. Y entonces acá seguimos con el siguiente, que se desprende del anterior, que es el complemento de un ángulo, ¿ya? Dice, son grados que son los grados que le falta a un ángulo agudo para completar 90 grados, ¿ya? Que es básicamente esto, ¿ya? Por ejemplo, acá beta va a ser el complemento de alfa, o sea, lo que le falta a alfa para llegar a 90, o viceversa, ¿ya? Que alfa va a ser lo que le falta a beta para llegar a 90 grados, ¿ya? Acuérdense que acá hay 90 grados y acá hay 0, ¿ya? Entonces, un ejercicio bien rápido para que me den cuenta. Si alfa vale 35 grados, ¿ya? ¿Cuánto vale beta? Entonces nosotros teníamos que, del anterior teníamos que alfa más beta me tiene que dar 90 grados. Ahora, nosotros podemos despejar. Ya hemos hablado un poco de ecuaciones y cómo se despeja un poco, ¿ya? Pero para que se haga bien simple, yo mismo lo voy a despejar. Acá nuestra incógnita es beta, ¿ya? Porque tenemos alfa. Entonces, reemplacemos alfa. Alfa es 35 grados. Más beta es igual a 90 grados. Entonces, beta va a ser igual a se pasa para acá con el signo opuesto, ¿ya? Se va a quedar 90 grados menos 35 grados. O sea, beta, aquí desprendemos que beta va a ser igual a 90 menos 35 son 55 grados, ¿ya? Ese sería el valor de beta. ¿Por qué? Porque se puede hacer esto porque yo sé que es complemento. Entonces, ¿cómo puedo comprobar de que está bien? Es que si yo sumo los 55 con los 35, me da 90. Es así de sencillo, ¿ya? Entonces, claro, ustedes miran el repetitivo, no necesariamente, porque lo otro es que lo primero de que sean complementos es que ambos dos sumen lo mismo, pero en este caso yo uno de los ángulos los tengo como incógnita, ¿ya? Así que, claro, buscar el complemento a que sean complementarios es muy parecido, pero no es igual. Después tenemos el séptimo, el octavo, que es los ángulos suplementarios, ¿ya? Ahora, a diferencia de que sumen 90, van a tener que sumar 180, ¿ya? Que es como lo que sale acá. Y aquí queda un ángulo extendido. Ya el alfa y el beta en este caso, si uno le suma los ángulos, me va a dar 180. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser acá, apropiándonos más o menos a cómo estaba aquí, puede ser en 45 grados y acá va a ser 135 grados. Entonces me va a dar 180 grados. No 188, sino 180. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente, ¿ya? Y obviamente esto va a tener, vamos a tener que buscar un suplemento del ángulo, ya que es lo que vamos a ver ahora a continuación, que recuerden, no es exactamente lo mismo. Acá uno conoce los dos ángulos y como los dos la suma de los dos salen, me da 180, uno dice que son suplementarios. Distinto es cuando uno tiene un ángulo y quiere buscar el suplemento para llegar a los 180. Ojo con ese jueguito que puede ser un poquito complicado para la persona que no le pone especial atención a lo que estamos haciendo. Continuamos entonces con los tipos de ángulos, ¿ya? Y tenemos entonces, para poder hallar lo que habíamos hecho con respecto a hallar el complemento de un ángulo, también tenemos que hallar el suplemento de un ángulo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, primero tenemos que definirlo. Decimos que son los grados que faltan para completar 180, ¿ya? ¿Cómo sale acá? Por ejemplo, de gamma, gamma necesita lo que tiene el valor de epsilon para llegar a los 180. Recuerden que acá empezamos de 0 grados y terminamos en 180. Acá, ¿ya? Para que sean suplementarios los dos ángulos. Entonces acá se puede decir que epsilon, que es lo que le falta a gamma, es suplemento de gamma, ¿ya? Epsilon, esa letra de allí se llama epsilon, por si acaso, es suplemento de gamma. Entonces acá tenemos un ejercicio, pues como lo habíamos hecho antes. Decimos es que gamma vale 112 grados, ¿ya?
Entonces, ¿cuánto vale épsilon? Es bien sencillo, la verdad. Lo único que tenemos que hacer es apropiarnos de la ecuación que teníamos en el número 8, ¿ya? Que era el complemento, ¿ya? Epsilon más gamma tiene que ser 180. ¿Ya? Y acá nosotros lo reemplazamos, vamos a continuar aquí. Es tan simple como esto. Yo digo ya, ¿sé que es epsilon? No lo sé. Entonces se mantiene igual. Ahora gamma, ¿cuánto es? 112. Y eso va a ser igual a 180 grados. Entonces epsilon va a ser igual a 180 grados menos el complemento, o sea, el opuesto aditivo de 112 para poder traspasarlo al otro lado de la ecuación. ¿Ya? Después vamos a ver bien eso cuando veamos ecuaciones, por qué se hace eso sin ningún problema, no se complica la vida. Entonces 180 menos 112, en este caso son 68 grados. Entonces si yo sumo 112 más 68 grados, o sea, 112 grados más 68 grados me tiene que dar por fuerza los 180. O sea, acá sería 68 grados más 112 grados. Y eso me va a dar 180 grados. ¿Ya? Y que se cumple sin ningún problema. Eso es el suplemento. Entonces, vuelvo a insistir. Una cosa es que yo diga que dos ángulos son complementarios porque los conozco. Otra cosa es hallar el complemento o en este caso hallar el suplemento, ¿ya? Porque ahí no conozco uno de los ángulos y tengo que buscar el otro asumiendo de que quiero llegar a algo, que es 180 grados o 90 grados en el caso del complemento. Ya después pasamos a otro, que esto va a ser muy útil, ya que ya más que nada se está empezando a meter a propiedades, ¿ya? Y que va a ser muy... nosotros no vamos a ver ejercicio acerca de esto todavía, porque después cuando hagamos... con respecto a rectas paralelas con una secante que la atraviesa, ahí van a empezar a tomar forma todas estas propiedades y todas estas cosas, ¿ya? Van a servir mucho, pero va a ser a posterior. Ya, entonces acá tenemos los ángulos opuestos por el vértice, ¿ya? Son los que se forman al prolongar los lados de un ángulo más allá del vértice, ¿ya? O sea, acá tenemos el vértice o el origen. Si nosotros hubiésemos tenido ese puro ángulo, bueno, lo extendemos más allá de la frontera, el punto frontera, y aparecen estos otros ángulos, ¿ya? Entonces, acá se puede decir que alfa es opuesto por el vértice de beta, ¿ya? Si se fijan, está en el otro lado del vértice, uno del otro. Y gamma es opuesto por el vértice de teta, lo mismo pasa, ¿ven? Arriba y abajo, están opuestos, están conectados por un solo vértice, ¿ya? Entonces dice, cuando eso pasa, ¿ya? Cuando lo anterior pasa, que es lo que está acá, entonces tienen tienen una misma medida, ¿ya? Vale lo mismo en cuanto a grados. Ya, entonces acá podemos concluir que entonces alfa va a ser igual a beta y que gamma va a ser igual a teta, ¿ya? Entonces, es muy importante, esto tienen que empezar a aprender ya de memoria porque va a ser muy útil a posterior, ¿ya? Incluso, por ejemplo, cuando hay ejercicios de PSU que tienen que ver con ángulo y cosas por el estilo, hay mucha gente que se le van olvidando estas cosas y las tienen malos después, así de sencillo, ¿ya? Ahora, tenemos que revisar aún dos tipos de ángulos más, y de hecho existen más tipos de ángulos, pero con estos dos que vamos a culminar la revisión, yo creo que es suficiente para poder pasar a otro tema que yo creo que va a ser el del siguiente video, que son los polígonos, ¿ya? Así que pasemos ahora a los últimos dos tipos de ángulos que les voy a presentar y ya después vamos a poder finalizar el capítulo sin problema. Ya, entonces estos son los últimos dos ángulos que vamos a ver, ya antes de pasar a polígonos en la próxima clase. Después de esto vamos a dejar un desafío que va a ser sencillo, pero tiene asidero con lo que medimos hoy. ¿Ya? Entonces el primero son los ángulos contiguos, ¿ya? Que son aquellos que tienen un lado común, ¿ya? En este caso, por ejemplo, alfa y beta comparten ese lado común, que es el que se está demarcado acá. Alfa sería esto y eso, y beta sería esto y esto. Entonces cada uno tiene un lado en común, ¿ya? Entonces tenemos los ángulos adyacentes que, a diferencia de los anteriores, ya también son ángulos contiguos, pero dos de sus lados ya
terminan formando una línea recta, ¿ya? De 180 grados. Ahora tengo el mismo lado común, pero si se fijan, beta y alfa, que también comparten ese ángulo contiguo, tienen una longitud tal de que además son suplementarios, ¿ya? Entonces, el adyacente están dando dos condiciones para que se cumpla. Sean dos ángulos adyacentes que tengan un lado común y que sean suplementarios, ¿ya? Y ahí se transforman en ángulos adyacentes. Y entonces esto a grosso modo, hay más tipos de ángulos, ¿eh? Pero estos son los que van a servir para poder seguir avanzando en la materia, ¿ya? Como les decía, ahora les voy a dejar un desafío para poder realizar durante la semana, que no es muy complejo, y bueno, y ahí despedimos el capítulo, obviamente. Ya, entonces dejamos un pequeño desafío que en realidad no es muy difícil, pero tiene asidero con lo que nosotros estuvimos haciendo en este capítulo, ¿ya? Se trata de esto. Si alfa vale 35 grados, ¿cuánto vale el complemento de alfa? ¿Ya? O sea, que lo podemos llamar un beta, ¿ya? O sea, básicamente esto. Yo tengo acá un alfa, supongamos que este es mi alfa, ¿ya? Este es mi alfa. Entonces, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale beta? ¿Ya? Eso es lo que me están preguntando. Después dice, a partir de lo anterior, a partir del resultado que yo tenga, o sea, el resultado de beta, ¿cuál es el suplemento del doble de beta? O sea, un gamma. O sea, está diciendo, ya, me dio algo, beta me dio algo. Entonces, yo a beta tengo que hacer que sea 2 veces eso, ¿ya? Entonces, ahora tengo que buscar que sea 2 veces eso. Supongamos que beta fue esto, ¿ya? Entonces, ahora tengo que hacer que sea 2 veces, no, supongamos que beta fue esto, ¿ya? Entonces hago que sea 2 veces beta. Esto es beta y esto es beta, ¿ya? Entonces, ¿cuánto me va a valer gamma para que sea suplemento? ¿Ya? Porque 2 veces beta. ¿Entienden? Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Usar las ecuaciones de complemento y suplemento y van a poder sacar sin ningún problema. ¿Ya? Que es lo que vimos, es lo único numérico que vimos. Entonces, se me ocurrió poder hacer un desafío con eso. Ojalá lo puedan hacer. No es muy difícil, pónganle atención nomás. Y bueno, pongan ojo también a lo que hemos estado haciendo, ¿ya? La próxima clase vamos a empezar a ver polígonos, ¿ya? Todas sus propiedades y las características que tienen, ¿ya? Y vamos a ir avanzando en la materia poco a poco. Y sé que es algo tedioso porque es materia, ¿ya? Y no hay tanto ejercicio, pero es necesario, porque si no, no se puede seguir avanzando. Así como cuando empezamos con la suma y cosas así, que para mucha gente puede ser tedioso, bueno, acá también se parte desde cero, desde muy poco. Y ya lo vamos a ir complejizando poquito a poquito. ¿Ya? Muchas gracias a todos los que han llegado hasta aquí en el video. Agradezco todas las muestras de cariño y apoyo durante todo este tiempo. También a la gente que se acercó en momentos que yo estaba convaleciente de mi operación. Así que nada, yo igual les aprovecho de informar de que estoy bien, estoy tranquilo, contento con la evolución que he tenido. Así que muchas gracias por todo el apoyo. Les deseo un muy lindo fin de semana. ¿Ya? Como siempre, en la descripción va a tener el link a mis redes sociales, está el link para los símbolos y ahora también tendremos un link para el desafío de la semana. Así que, nada, reitero, muy buen fin de semana y nos vemos en un próximo capítulo de Matemáticas con Pelo. Sí.